Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dilo francamente. Jesús le respondió: ya se lo dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todos los días meditamos el Santo Evangelio en este día martes. Siempre teniendo nuestras intenciones, las que ya conocemos. Nuestra patria, el Perú. Sí, siempre vamos a rezar porque somos peruanos, amamos el suelo que nos vio nacer y queremos que todos tengan una vida digna, una vida donde haya alimento para todos, donde haya trabajo, donde haya estudio, donde haya salud, donde haya vivienda. Es decir, para que no haya corrupción, para que no haya autoridades mediocres, para que esas autoridades trabajen por el pueblo, ¿sí? Pero que trabajen, que no anden discutiendo en tonterías que a veces se pierde más el tiempo que solucionar problemas. Y por todo lo que se vive, ¿no? En esta inestabilidad política, que a la vez arrastra lo económico, lo social, siempre la figura del señor Castillo está bajo la lupa, etc. Nuestro país se desangra poco a poco. Pidamos por el Perú. También pedimos por el fin de esta pandemia. No descuidemos las medidas de bioseguridad, mantengamos todavía esos lineamientos por lo menos, porque hay subvariantes que pueden brotar y pueden ser letales. Y pedimos por la paz en el mundo entero, ¿no? El cese de la invasión de Rusia a Ucrania, lo único que consiguen es muertos, dolor y una crisis económica a nivel mundial. ¿Qué nos dice el Evangelio del día de hoy? El día de hoy el Evangelio continúa Jesús con el discurso de la oveja, del pastor y la oveja. El buen pastor que llama a sus ovejas y las ovejas escuchan su voz, ¿no? Primero que los judíos lo intervienen en el pórtico de Salomón y le dice: hoy dinos de una vez si eres tú o no el Mesías. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Y Jesús no es que no haya respondido a la pregunta. Jesús siempre les ha respondido que Él es. Pero no le creen. No le creen. Jesús siempre ha dicho claramente: yo soy. Yo he venido a traer a este mundo paz. He venido por los pecadores y no por los justos. He venido a traer vida y en abundancia. Y los milagros hablan por Él. Sí, los milagros o signos hablan por Él. Pero no le creen, ¿no? Es difícil que penetre en su corazón el discurso del reino en estos personajes judíos. Pues por la incredulidad, Jesús habla ahora de las ovejas y el pastor. Mis ovejas escuchan mi voz, dice, pero ustedes no la escuchan. Ustedes que siendo supuestamente más cercanos a Dios, no escuchan mi voz. O sea, no escuchan la voz del pastor. Y como no son ovejas de este rebaño, pues ustedes se dispersan. Pero yo como buen pastor vengo a pastorearlas. Vengo a que, como ellas escuchan mi voz, a darles dos cosas importantes. Uno, confianza. Cuando alguien está ciego,
¿no? Al no ver, simplemente se deja llevar por el sentido auditivo. Identificará a una persona por el timbre de voz. Es decir, dirá quién es esa persona porque lo ha escuchado hablar. Cuando un niño pequeñito está a solas en casa con mamá, ¿no? Y mamá le dice, tráeme esto o aquello o sube a tu cuarto, el niñito siempre va a decir, tengo miedo. Y mamá le va a decir, yo te voy a hablar desde aquí, tú anda y vas a escuchar mi voz. Y mamá desde lejos le va hablando, le va diciendo, el niño también, y eso le da al niño seguridad, confianza y seguridad. Entonces el buen pastor ofrece confianza. Son mis ovejas, ellas escuchan mi voz y yo las amo. Y lo segundo es seguridad, porque dice, nadie las va a arrebatar de mi mano. Es decir, el buen pastor está dispuesto a dar la vida por ellas, si es preciso, porque nadie tiene que arrebatarlas de la mano del buen pastor. Dios ama a todas sus ovejas por igual. Por lo tanto, cada uno tiene un valor incalculable. Y eso hace de que Dios, en su amor infinito, diga, yo les voy a dar seguridad porque nadie las va a arrebatar de mi mano. Ni la muerte, ni el demonio, ni nada. Entonces, la confianza y la seguridad son dos cosas muy importantes que el buen pastor ofrece. Nos ofrece también a nosotros. Y después Jesús dice, mi Padre me las ha dado. Es superior a todos, pues el Padre y yo somos uno. Es que el Padre ha puesto todas las cosas en las manos del Hijo. Y el Hijo tiene la responsabilidad grande de amar a todos los hijos del Padre. ¿Para qué? Para que siendo un solo rebaño bajo un solo pastor, sea la iglesia triunfante, la iglesia de Dios. Entonces se trata de escuchar la voz del pastor, no ser desobedientes, desorejados, sino escuchar. Escuchar a Dios todos los días. ¿Qué me dice? Porque esa palabra me va a generar en el fondo, como digo, confianza y estabilidad. Y lo otro es que Dios nos brinda mucha seguridad. A veces estamos en la tibieza, en la duda, en la incertidumbre, pero Dios da la seguridad. Dios nos da seguridad. Su palabra es certeza, es verdad, por lo tanto es segura. Dios no miente, Dios no engaña. Y la seguridad la brinda diciendo, nadie las va a arrebatar de mi mano. Yo las cuido dando mi vida por ellas. Porque el buen pastor va delante de las ovejas y las ovejas van detrás. Porque el buen pastor tiene que abrir camino. Y si encuentra un peligro en el camino, él va a chocar primero con ese peligro antes que la oveja. Esa es la imagen del buen pastor. Entonces, el evangelio del día de hoy habla de ovejas, habla de pastor, pero lamentablemente los judíos no son parte de su redil, porque no creen en Jesús como pastor, ni ellas se sienten ovejas de este pastor. Ellos siguen buscando quién es el Mesías, cuando muy bien saben que lo tienen al lado, está presente entre ellos, pero lamentablemente sus ojos no son capaces de ver más allá, ni sus oídos son capaces de escuchar más allá. Simplemente van dando vueltas miopemente en su círculo, pero sin reconocer realmente quién es Dios. ¿A qué ha venido Dios? ¿Por qué habla de él de pastor? ¿Por qué habla de ovejas? ¿Por qué habla de nadie las va a arrebatar de mi mano? ¿Por qué habla de el Padre y yo somos uno? Justamente por eso. Porque el Hijo cumple la voluntad del Padre y él como pastor supremo ama a todas sus ovejas y les da la vida eterna. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.